Cuando empezamos una investigación es muy común que nos pidan un marco teórico, pero puede ser que no tengamos 100% claro qué es o cómo se hace, o incluso puede ser que no tengamos claro qué tema vamos a investigar. Por esa razón, en este Habías Pensado veremos cómo hacer un marco teórico y algunas estrategias que he visto que le han ayudado a mis compañeros y alumnos. Este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Si quieres ver los demás videos del curso, checa los vínculos en la descripción del video. Ahí también encontrarás vínculos a un curso presencial e intensivo que te ayudará con tu análisis de datos y marco teórico, además de otros videos y cursos acerca de cómo hacer una introducción según la APA, hipótesis nula y de investigación, e incluso cómo escribir artículos científicos. De igual manera, si quieres algún video, dímelo en los comentarios. Ahora, el marco teórico ayuda a establecer los temas y estructura que se usará a través de tu trabajo y sirve para muchas cosas, pero las principales son: 1. Para que se note que tu investigación tiene respaldo científico; 2. Para que el lector sepa el problema que buscas resolver con tu investigación; y 3. Para que digas por qué tu investigación es importante. Para poder cumplir con esos tres objetivos, en el marco teórico se incluyen las variables que planeas medir, las relaciones que buscas entender y cómo se ha estudiado el problema previamente. Pero para poder hacer todo esto necesitas revisar artículos, libros y distintas referencias para saber exactamente qué se ha hecho y qué no se ha hecho en tu campo. A esta lectura de artículos, libros y distintas fuentes se le llama revisión de la literatura, y es importante para evitar que hagas un estudio acerca de un tema que ya se ha investigado un montón. Esto porque si no la revisas puedes investigar algo que ya se sabe, que sería algo así como si redescubrieras la rueda. Gastarías un montón de tiempo y recursos para descubrir algo que básicamente ya se conocía. Ahora, para hacer una buena revisión de la literatura se suelen revisar los artículos de investigación del tema en específico en los últimos 5 años, lo cual regularmente se hace por medio de distintas bases de datos que básicamente sirven para que puedas buscar y encontrar artículos científicos. Algunas de las más útiles para psicología y ciencias sociales son Elsevier, PsycInfo, ERIC, PubMed, JSTOR, Latindex e incluso Google Scholar. Pero si quieres te dejo una lista de bases de datos de artículos científicos en la descripción del video, junto con otros recursos que podrían ser de tu interés. Pero bueno, una vez que ya tienes una noción más o menos buena de qué se sabe y qué no se sabe acerca de tu tema de investigación, es hora de empezar el marco teórico. Para empezar a escribir tienes que saber que el marco teórico forma parte de la introducción, la cual regularmente está conformada por varias secciones. Primero, se da una descripción de los problemas y variables con las que se reportan. Segundo, se explica cómo se han estudiado anteriormente dichas variables. Tercero, se menciona el problema de investigación. Y cuarto, también se mencionan los objetivos del estudio. Regularmente se considera que los dos primeros puntos son el marco teórico, y en conjunto los 4 puntos conforman la introducción de muchos artículos y tesis. Pero vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, imaginemos que nos interesa estudiar la personalidad. Entonces empezamos con la primera parte, que es dar una definición de qué es personalidad. En este caso, como es un concepto psicológico, el diccionario de la Asociación Psicológica Americana podría ser una buena opción. La definición de personalidad de la APA puede ser un buen punto de inicio para escribir nuestro primer párrafo. Solo recordemos citar de dónde sacamos la definición de acuerdo al manual de publicaciones. Pero bueno, según el diccionario de la APA, la personalidad se define como una configuración de características y comportamientos que forman parte de la manera en que un individuo se ajusta a la vida, la cual incluye rasgos, intereses, motivaciones, valores, autoconcepto, habilidades y patrones emocionales. Una vez que tenemos una definición, puede ser que no nos convenza, así que si lo consideramos necesario podemos buscar más definiciones en distintos libros, artículos científicos, o incluso podemos hacer nuestra propia definición basada de lo que leamos. Pero bueno, con una definición ya sabemos qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, como obviamente nuestro estudio no es el primer estudio de personalidad de la historia, revisamos qué se ha hecho anteriormente. A este proceso de revisión comúnmente se le conoce como revisión de la literatura. Para la revisión de la literatura se les suele pedir a los estudiantes que revisen todos los artículos científicos de los últimos 5 años, o si el tema no ha sido tan estudiado, puede ser de los últimos 10 años, o incluso en muchos casos se requiere que se revisen distintos libros del tema. Por ejemplo, en el caso de la personalidad es algo que se ha estudiado desde un montón de perspectivas. Entonces, lo que yo haría sería leer un poco de cada una de ellas, escribir unos párrafos de cada una y entonces, con base en el conocimiento que adquiera, elegir la que considere que es mejor para mi estudio. Pero antes de seguir avanzando, quiero decirte un consejo que a mí me ayuda a saber más de un tema de manera rápida y eficiente. Existen artículos llamados revisiones de la literatura, los cuales son básicamente un experto en el tema leyendo un montón de artículos explicando las
las distintas preguntas, las distintas posturas y básicamente explicando lo que él o ella considera lo más importante de un tema. Estos artículos de revisión de la literatura pueden ser muy útiles para saber de manera rápida y precisa cuál es el estado del arte de un tema que nos interesa. Ahora, si no hay artículos de revisión de la literatura, también puedes buscar metaanálisis, que básicamente son cuando un investigador revisa los resultados de un montón de estudios y saca conclusiones de todos esos resultados. Estos también pueden servir para hacer tu revisión de la literatura. O incluso puede ser que alguien haya hecho una tesis de un tema similar, y las tesis suelen tener marcos teóricos bastante amplios. Entonces, la tesis te puede servir como guía de cómo se hace un marco teórico. Aunque, una vez más, recuerda citar todos los trabajos que utilices como base. Pero bueno, imaginemos que para este estudio reviso los estudios pasados y decido que voy a utilizar la perspectiva de los 5 grandes factores de la personalidad. Entonces, ya sabiendo que voy a usar dicha perspectiva por encima de las otras, lo coloco de manera explícita en el documento. Por lo tanto, en este marco teórico hasta ahora va una definición, una pequeña sección donde se explican distintas perspectivas de la personalidad y una parte donde se explica que se trabajará con la perspectiva de los 5 factores de la personalidad. Una vez que se dice exactamente qué teoría se utilizará, el siguiente paso es empezar a hablar de dicha teoría. Por ejemplo, podemos mencionar que la teoría de los 5 factores de la personalidad está conformada por apertura a la experiencia, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo, y entonces explicar cada uno de los factores. Podemos mencionar cómo esta teoría ha sido utilizada anteriormente para ayudar a resolver distintos problemas. Podemos mencionar las variables que se relacionan con la personalidad, o incluso podemos mencionar cómo han sido desarrollados los cuestionarios de personalidad basados en esta teoría. Todo va a depender de lo que queramos investigar, y de hecho, si tienes problemas con saber exactamente qué quieres investigar, te recomiendo que revises los artículos más similares a lo que quieres hacer o a lo que tienes idea, y que de ellos te bases para hacer tu marco teórico y tu estudio. Pero recuerda, siempre citando los artículos que revisaste. Por ejemplo, si queremos ver si esta teoría de la personalidad nos puede ayudar a seleccionar personal, podríamos hablar de diversos estudios que hayan puesto a prueba justo esta cuestión. Si nos interesa conocer la personalidad de distintas personas en alguna región, podemos hablar de estudios que hayan hecho algo similar en regiones cercanas y o lejanas. Pero una de las mejores recomendaciones que he escuchado es que el marco teórico va de lo general a lo específico. Por ejemplo, empezamos con la definición de personalidad, en donde la definición aplica para muchas teorías de personalidad. Después hablamos de todas las teorías de personalidad, o sea, hablamos de cosas generales. Pero luego hablamos de una sola teoría de la personalidad. Esto es más específico. Luego hablamos de esa teoría de la personalidad en el problema que nos interesa. Eso es muy específico, para posteriormente terminar hablando de la teoría de la personalidad en el problema y la población que hemos elegido, que es lo más específico que tenemos. Entonces tu marco teórico se tiene que ver como un embudo. Empiezas con cosas muy generales, vas pasando a cosas más específicas hasta que terminas hablando del tema que elegiste en la población o muestra específica que has elegido. Ahora, te recomiendo que conforme vayas leyendo los artículos, vayas escribiendo más o menos de qué se tratan, para que puedas irlos acomodando por temáticas, por temporalidad o como sea que tú lo necesites. Personalmente, yo siempre prefiero escribir algo, aunque me parezca muy malo, para posteriormente corregirlo. De esta manera, siempre estoy avanzando. O como diría la ahora famosa frase de Peter de Bryce, escribe ebrio, edita sobrio. Ahora, no estoy diciendo que tomes alcohol mientras escribes, estoy diciendo que escribas lo que se te ocurre. Lo escribes y posteriormente lo puedes mejorar. Otra de las cosas que recomiendo es que vayas poniendo títulos para indicar la idea principal de cada párrafo. Esto sirve para que puedas escribir más rápido y claro, porque con los títulos ya sabes qué es lo que has dicho y qué es lo que no. Por ejemplo, el primer párrafo busca dar una definición, el segundo párrafo busca presentar las distintas teorías de la personalidad, el tercer párrafo busca hacer una comparación entre las primeras dos y así sucesivamente. Y estos títulos serán muy útiles si necesitas agregar o quitar información. Pero bueno, supongamos que ya tienes escrito todo el marco teórico, pero te hace falta el problema y los objetivos. Lo que se recomienda es que busques alguna pregunta que no tenga respuesta en ninguno de los artículos que has revisado y que además puedas intentar resolver con tu estudio. Por ejemplo, imaginemos que no importa cuánto busquemos, no podemos encontrar si la personalidad puede dividirse en 6 factores en lugar de 5. Entonces escribimos exactamente eso. Y también escribimos que por lo tanto, eso será lo que se hará en nuestro estudio. Buscar si la personalidad se puede dividir en 6 factores y no 5. Y por si tienes duda, no hay una longitud específica de un marco teórico, ya que hay artículos científicos de alto impacto que tienen marcos teóricos muy directos de menos de 5 hojas, pero también hay tesis de más de 100 hojas de marco teórico, por lo que mi mejor recomendación sería que hagas tu marco teórico de la extensión que tú consideres necesaria. Por ejemplo, si tu trabajo es una tesis de licenciatura de la personalidad, pues revisa en tu escuela o pregúntale a tu tutor o compañeros acerca de tesis del mismo tema. Revisa cuál es la longitud del marco teórico
teórico y más o menos apunta a una longitud similar. Ahora recalco una vez más, todo documento que revises ponle las referencias de tu trabajo, esto por ética y para evitarte problemas en un futuro. Pero vale, entonces para hacer tu marco teórico se revisa la literatura de los últimos 5 años acerca del tema que nos interesa, se da una descripción de los problemas y variables que se reportan, se menciona cómo se ha estudiado anteriormente dicho tema, se busca alguna pregunta que todavía no tenga respuesta y posteriormente, basándote en lo que no se sabe, intenta hacer una pregunta de investigación y objetivos del estudio. Y por si tienes dudas, también tengo un video acerca de cómo hacer una pregunta de investigación y los criterios para hacerla pues bastante bien. Vínculo en la descripción del video. Y si tienes duda acerca de qué es una variable independiente o dependiente, puedes checar también mis videos acerca del tema. Recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Si quieres ver los demás videos del curso, checa los vínculos en la descripción. Ahí también encontrarás vínculos a un curso presencial e intensivo que te ayudará con tu análisis de datos, marco teórico, además de otros videos acerca de cómo hacer una introducción según la APA, de hipótesis y análisis de datos. Ahora suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.